Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Comunicando el Evangelio. Nos encontramos el día de hoy y con mi hermano Daniel Cayún, yo Felipe Álvarez, vamos a dar inicio al programa de este día. Un gran abrazo a todos hermanos que nos estén viendo, personas que estén viendo el programa también. Quizás es la primera vez que lo ven, quizás ya han visto otros programas anteriormente y estamos muy felices de que puedan compartir este tiempo para poder escuchar la palabra del Señor, leer de su palabra y ver lo que tiene preparado Dios para cada uno de nosotros. Eh, Hermano Daniel, quisiera dar unas palabras como para iniciar. Sí, hacerle extensión mi saludo también a usted, hermano, estar nuevamente de vuelta participando de este programa que ya lleva bastante años. Agradecer nuevamente la oportunidad que me da y también hacer extensiva la invitación para cada una de las personas que, como usted bien dice, quizás primera vez que sintonizan este programa o que vienen ya regularmente viendo semana tras semana este programa. Sean bienvenidos. Nuestra intención es por un momento poder compartir esta buena noticia, que esté comunicando el Evangelio, y sean todos muy bienvenidos. Y gracias, hermano Felipe. Gracias, hermano Daniel. Sí, bueno, los meses anteriores hemos estado hablando de temas variados y este mes estamos hablando dirigidamente sobre un tema que es la obra redentora de Cristo, ¿cierto? De Dios en la humanidad. ¿Qué quiere decir y cómo nos afecta a nosotros? Así que partiendo diciendo algo bastante eh, como introductorio, y es que nosotros como comunicando el Evangelio, lo que comunicamos, lo que quiere decir, ¿cierto? La palabra Evangelio son, como usted dijo bien, estas buenas noticias. ¿Y buenas en qué sentido? Es lo que vamos a revisar un poco el día de hoy. Así que va a ser un programa bastante interesante para algunos que ya estén familiarizados con el tema. Va a ser agradable de recordar, ¿cierto? Quizás algunas cosas básicas, pero también hay varios detalles que muchas veces pasamos por alto y van a ser buenos tocarlos el día de hoy. Vamos a iniciar con leyendo uno de los pasajes que tenemos preparados el día de hoy. Y como vamos a hablar de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, nos referimos a este acto que hizo Dios para que la humanidad, tú, yo, eh, cualquier persona que esté viendo, ¿cierto? O escuchando el programa el día de hoy, pueda tener acceso a él. ¿Y en qué sentido? Que nosotros originalmente fuimos creados para poder vivir, disfrutar de la presencia de nuestro Señor en un mundo ideal, pero que por nuestras facultades, eh, por nuestra maldad, cada uno eligió apartarse de Dios y por lo tanto caemos en un estado en el que estamos separados de Dios. Y muchas de las personas hoy en día viven de esa forma, y algunas veces sin darse cuenta, pero algo que hace Dios es, ya que nosotros no podemos acercarnos a Él se acerca a nosotros. Y algo que vamos a ver el día de hoy es cómo a través de la historia, a través de algunas profecías, el hecho de la redención que hace Dios de nosotros ya se veía manifestada, o al menos ya se veía por parte de los profetas como un hecho que iba a ocurrir. O sea que el plan para salvar a la humanidad que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como el sacrificio de Jesús, su muerte y su resurrección, ya estaba planteada. Así que vamos a leer Isaías, uno de los versículos o capítulos más emblemáticos, y le voy a pedir a mi hermano Daniel si puede leer Isaías, el capítulo 53
lo más importante de este capítulo va a estar entre los versículos 4 y 6, pero si usted lo desea también puede leer más extensamente este capítulo si lo desea. Sí, sí, uno de los textos generalmente más llamativos en cuanto al profeta Isaías. Lo voy a dar lectura en la versión de Reina Valera, que es una de las versiones más tradicionales dentro del mundo hispanoparlante. Ciertamente dice así la palabra del Señor, Isaías capítulo 53, del versículo 4 en adelante. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermano Felipe. Gracias, hermano. Sin duda, como usted dice, esta lectura eh, ha trascendido también en los siglos, porque algo que fue escrito hace muchos tiempos, aproximadamente 700 años antes de la venida de Jesús a la tierra, o 700 años antes de Cristo, casi 3000 años atrás, habla de lo que iba a ocurrir en el futuro. Y algo que quizás, porque esto es una profecía, algo que también esperaba el pueblo de Israel mucho tiempo, la venida de este siervo de Dios y cómo iba a vivir y sufrir también por el pueblo. Vamos a adelantarnos un poco entre comillas, al futuro con respecto a este pasaje, porque si leemos el Nuevo Testamento en Mateo 27, si es un texto largo, pero aquel que esté en la casa, que tenga su Biblia, lo puede leer con más detenimiento. En Mateo 27, del versículo 32 al 56, narra de forma extensa la crucifixión y la muerte de Jesús. Voy a leer solamente unos pocos versículos. En el 33 dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, esto es una de las pocas imágenes que nosotros podemos tener de cómo fue ese momento. Ese momento que quizás es conocido por las infinidad de películas, series que han habido en la actualidad sobre la muerte de Jesucristo, su pasión, como también aparece descrito en otros lados. Y es como esta persona en ese momento, este siervo de Dios, hacedor de milagros, eh, curador de enfermos, que hablaba, ¿cierto? Muchas veces, incluso en contra de los líderes religiosos de ese tiempo, alguien que hacía un cambio, cumplía las profecías en sí mismo que se habían hecho hace tiempo, como la que leímos en Isaías, y también en otras partes, en otros libros como Salmo 22, si lo quiere leer en su casa, también habla sobre esto y narra con detalle todo lo que ocurre en este capítulo 27 de Mateo y también en otros evangelios. Eh, Ahora, surge una pregunta, ¿cierto? Se podría decir que, ¿quién es esta persona de la que habla Isaías? Porque claro, en el Nuevo Testamento se habla de Jesús y nosotros no asumimos solamente o porque se nos ocurrió que habla de Jesús.
perfectamente alguien se podría preguntar que quizás habla de otra persona. Pero mi hermano Daniel, me gustaría que pudiera leer Hechos capítulo 8 porque hace referencia a lo mismo que acabamos de leer y cómo se puede relacionar el Antiguo Testamento y el Nuevo en un episodio donde uno de los discípulos habla con una persona que justamente está leyendo lo mismo que acabamos de leer, que está en el capítulo 8 versículo 26. Amén. Dice Hechos 8:26, dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. ¿Sigo leyendo o ahí no, hermano? Sí, Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvió sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu de Felipe acercándose, perdón, y el espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero, ¿entiende lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús. amén, hermano. ¿Le gustaría hablar algo con respecto a este pasaje y cómo se relaciona como lo que hemos hablado hasta ahora? Sí, sí, porque ciertamente, claro, cuando Isaías describe este famoso texto del siervo sufriente, hermano, ciertamente el pueblo de Israel vivía uno de los periodos más críticos dentro de su historia, que era el tema del exilio. Y ellos volvían, ciertamente había comenzado el retorno de lo que se conoce como el retorno hacia Jerusalén. Y ciertamente la desesperanza cundía en todo este pueblo. Y Isaías, claro, anunciando proféticamente lo que iba a ser en cierto sentido aquel anhelado Mesías, aquel anhelado anhelado sucesor de David, inspirado por Dios, escribe lo que nosotros acabamos de leer en cuanto a Isaías y en cuanto a la conexión que se realiza con el Nuevo Testamento, en cuanto, claro, a la pregunta que usted realiza. Ciertamente quienes hablamos un lenguaje entre comillas evangélico y estamos acostumbrados a usar cierto tipo de vocabulario quizás puede ser un poco más comprensible ir uniendo cabos con la con la lectura de ellos, pero más allá también lograr entender por qué era necesario de que este Mesías, hermano Felipe, se mostrara de una manera sufriente, de una manera, de una manera como la que describe el propio profeta Isaías y también el texto que iba leyendo el eunuco, donde Felipe, guiado por el Espíritu, tiene que explicarle por qué era necesario, claro, hablarlo desde un punto de vista quizás tan violento que esto tuviera que suceder de esta manera, o sea, existía otra posibilidad en cuanto a lo que nosotros hoy día estamos planteando con esta temática de la hora redentora. ¿Por por qué este siervo sufriente tendría que, eh, valgando la redundancia, por qué tenía que sufrir de esta manera?
a causa de qué? En los pasajes que leímos hablamos de una persona inocente. Usted cuando comienza con el programa habla de una condición desde partiendo del libro de Génesis donde el hombre es creado en un estado de perfección, en un estado de comunión eh, con Dios, en una relación perfecta y armoniosa con Dios. Y esta relación se rompe a causa de una desobediencia, ahí donde nace varias interrogantes en qué sentido, porque ciertamente nosotros decimos que dentro de nuestra sociedad quien comete un delito debe hacerse responsable, po. O sea, aquel que cometió el delito debe asumir su responsabilidad y la consecuencia de esta. Así lo establece la ley. Y es por qué Dios tiene que intervenir en esto y intervenir de esta manera quizás tan violenta como describe el profeta Isaías en este texto de Isaías 53 en cuanto a por qué debería ser de esta manera. Claro, muchos pueden llegar a pensar de que tenemos un Dios sediento de venganza, un Dios sediento de justicia quizás, pero aquí también vemos un acto voluntario, también vemos la incapacidad del hombre de poder, hermano Felipe, volver a relacionarse, a relacionarse con Dios nuevamente. Y es Dios quien decide intervenir en esto y actuar. Y claro, el profeta Isaías, también para el pueblo de Israel, en esa esperanza mesiánica, eh, lo proyecta también hacia adelante como el texto de hecho que nosotros acabamos de leer, en el sentido de la necesidad redentora que tiene el ser humano. Esta iniciativa comenzada por Dios y ejecutada por su Hijo de una manera, claro, como el mismo texto de Mateo que usted leía, hermano Felipe, de una manera violenta, porque también hay que entender las consecuencias de esta desobediencia en esa separación y los efectos que nosotros hoy podemos ver dentro de nuestro propio entorno, hermano Felipe, en cuanto a por qué fue necesario que Cristo tuviera que cargar con nosotros, con esta palabra que dentro del mundo cristiano, claro, la palabra pecado pareciera que no tuviera el peso o la importancia que quizás hoy día, quizás hasta de una forma un poco quizá un poco más suave se le puede decir que hablar de estos conceptos, claro, generalmente se lleva a lo que es el mundo cristiano, el mundo evangélico, pero las consecuencias de esto eh, son tan visibles, po. O sea, el pecado no solamente produce la separación de Dios con el hombre, sino que también produce algo que es la muerte en sí. ¿Quién es? Mire, cuando uno lee los primeros capítulos de Génesis, la muerte en sí no estaba dentro de los primeros dos capítulos de Génesis, po. La muerte ingresa como consecuencia de la desobediencia y en ese sentido también desde ahí se empieza ya a proyectar lo que se conoce como la historia de la salvación del hombre. O sea, esta búsqueda de Dios por el hombre, sabiendo que el hombre por sí solo no es capaz y no fue capaz y no va a ser capaz de poder buscar a Dios por sí mismo, y por eso que lo que nosotros leemos, hermano Felipe, tiene que ver con lo que se conoce como esta obra de amor, esta obra redentora de Dios, basado a grandes rasgos en estos tres textos, tanto del Antiguo Testamento, Isaías, de Mateo, del Nuevo Testamento, y de Hechos, que nos unen en sí, nos hablan también de la obra redentora de Cristo a través del madero, de la cruz del Calvario. Hermano Felipe. Gracias, hermano Daniel. Y sí tiene mucha razón, porque puede ser que algunas personas en la actualidad piensen, ¿por qué se me habla de, de que tengo que pagar algo o de que Dios tiene un castigo, ¿cierto?, para el pecado? Y entienden que nuestro mensaje es de amor, de que Dios, a pesar de que deja un castigo para el pecado, envía a este siervo sufriente, ¿cierto?, a Jesús, para morir, para cumplir esa condena por nosotros y librarnos del pecado.
Pero mucha gente podría decir, ¿pero qué he hecho yo? Comparado quizás con otras personas que aparentemente han hecho más mal en esta sociedad, o quizás empiezan a pensar en personas que ya en este momento están sufriendo, personas enfermas, personas que tienen algún tipo de desgracia, pobreza, que sufren quizás abuso de personas con mayor poder, o incluso en el extranjero, cuando vemos, ¿cierto?, estas personas bajo otros tipos de gobierno o de religiones que también están sufriendo. eh, ya están sufriendo, ¿por qué tendrían que sufrir más? ¿O qué han hecho esas personas para merecer más castigo aún? Y son dudas que surgen en la mente, ¿cierto? De quizás de nosotros mismos antes de conocer a este evangelio y de las personas que pueden estar escuchando este programa. Pero recordemos lo que ya hemos estado hablando de que dentro de la humanidad todos hemos cometido algún pecado y no hay rangos de maldad para Dios. A pesar de que nosotros podamos ponerle quizás diferentes castigos a ciertos actos o condenas, eh, basta fallar en una sola cosa para vernos como pecadores delante de Dios. Y es lo que también se enfatiza en el libro de los Romanos, cuando Pablo habla sobre la justicia, ¿cierto? En el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, cuando habla sobre de que no hay justo. En el capítulo 3, versículos 10 y 12, dice, no hay justo ni aun uno, y no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y el mismo Jesús cuando le dicen, maestro bueno, él dice, no hay bueno sino Dios. No, nos recuerda que a pesar de lo bueno que podamos parecer, entre comillas, comparándonos con otras personas, siempre hay algún grado de maldad o algo que nos separa de Dios. Y por eso es que nosotros debemos pagar este precio, o deberíamos pagarlo, pero ese precio es muy, muy caro. Eh, Hay un pasaje que nos ilustra un poco más sobre esto, que se encuentra en Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. ¿Y por qué es importante tener esto? Aparte de, ¿cierto?, de tener la idea de que, claro, somos pecadores, necesitamos a alguien que pueda pagar por nosotros o de alguna forma acercarnos a Dios porque nosotros no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Y es importante tener este punto presente cuando hablamos de Jesús, porque algunas personas también lo podrían tomar desde el punto de vista de que Jesús fue solamente un hombre sabio y nos guía a ser mejores personas con sus enseñanzas. Pero es importante, aparte de eso, tenerlo claro, es que Él vino no solamente para enseñarnos cómo vivir, sino también vino para cumplir con, ¿cierto?, la condena que nosotros deberíamos haber pagado. Y en Primera de Corintios capítulo 15, en los primeros versículos, versículos 3 y 4, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Este es Pablo hablando a los corintios, a una iglesia. Por eso se refiere como en primera persona. Y dice así, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces Jesús, como siervo sufriente, o como persona que usted pudo haber escuchado, ¿cierto? Eh, Cualquiera que esté escuchando el programa, no solamente nos enseña buenas obras o cómo vivir bien, sino que vino a cumplir esta profecía de que debía sufrir por nosotros. No es un sufrimiento de puro gusto, sino que nosotros lo que debíamos pasar originalmente para como condena por nuestro pecado, Cristo, nuestro Señor Jesús, lo cumplió.
Y hay que creer eso también. Si uno decide creer en Jesús, no solamente tiene que quedarse con que es un buen maestro o alguien amoroso, quizás como inicialmente pueda pensar, sino que vino para cumplir esta profecía de que es sufriente, de que vino a sufrir, pero es porque el sufrimiento deberíamos haberlo hecho nosotros. Nosotros deberíamos sufrir por nuestro pecado, pero es este acto de amor de Dios para que nosotros no tengamos que pagar, que envía a su Hijo Jesús para que Él pague por nosotros. Y no solamente a eso, sino que como Dios mismo, aparte de morir, ¿cierto?, en la cruz, donde nosotros deberíamos haber estado, muere, pero también resucita, como Dios, porque la muerte no lo puede retener. Entonces es algo en lo que hay que creer de forma completa, no solamente lo que nos conviene o lo que nos gusta. Quizás lo tenemos como un buen maestro, pero nos quedamos con eso, o quizás nos quedamos con que murió por nuestros pecados, pero hay que reconocer que Jesús es las tres cosas. Fue un buen maestro que nos enseñó, vino a morir por nosotros, pero también resucitó y está vivo actualmente como Dios, como parte de la Trinidad, y algo que no podemos separar. Es algo importante que debemos tener, que es esta fe en Él, en no solamente su acto sufriente, sino también su resurrección, y que Él es Dios, no solamente una buena persona, que es lo que escuchamos hoy en día también, especialmente con muchas religiones que han surgido o nuevas versiones, entre comillas, de nuestro Evangelio. Hermano Daniel, quisiera comentar algo también al respecto sobre esto. Sí, sí, Pablo más adelante en una de sus cartas magna que se conoce como la famosa carta a los romanos, él en cierta ocasión habla que la paga del pecado es muerte. O sea, y claro, eh, y lo que el texto que usted acaba de leer, claro, son lo que nosotros podíamos decir históricamente las primeras confesiones de fe. Y muchas veces, por los avances de la ciencia, por el tiempo que nos ha tocado vivir, uno piensa que antiguamente la gente era hasta ingenua en cierto sentido, creía todo lo que se le quería decir, pero esta tradición o estas primeras confesiones de fe que nosotros encontramos son casi automáticas a los sucesos históricos en cuanto al hecho de la muerte de Jesús. Porque Pablo le repite a los corintios, le dice, porque mire, primeramente, yo esto ya se lo he enseñado a ustedes, ¿ya? Yo que le he enseñado lo que yo recibí, ¿ya? Lo que yo recibí, eh, Súper. Estamos de vuelta. Tuvimos un corte, pero vamos a continuar en el tema en que quedamos y retomando un poco, eh, eh, hemos estado hablando el día de hoy sobre, ¿cierto? La redención hecha por Dios en Jesucristo para nosotros. Vimos algunos textos como Isaías, capítulo 53, como este mismo texto es tomado en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Cuando vemos el Evangelio o la entrega del Evangelio por parte de Felipe a otra persona, ¿cierto? Un etíope que iba de viaje, cómo se relaciona también esto con nuestra naturaleza humana, cómo nuestra maldad, eh, eh, que es algo de todas las personas, debe pagar, ¿cierto? Una condena, o debería hacerlo, y ahí es donde entra la acción redentora de Dios, que es que le envía a su Hijo Jesucristo para que Él pague por nosotros. Y bueno, en eso es lo que estamos viendo actualmente. Y mi hermano Daniel quedó con una idea eh, a medias. Así que ya conociendo esto que hemos estado hablando en la primera mitad del programa, si le gustaría retomar lo que nos estaba comunicando hermano Daniel. sí, hermano Felipe, después de este pequeño inconveniente, claro, lo que veníamos hablando en cuanto al texto de la carta a los corintios, ciertamente.
Pablo había enseñado esto a la iglesia de Corintio. El problema que veníamos nosotros, o que venía planteando era de que, claro, hablar de la resurrección ciertamente no es algo que se dé cotidianamente, es algo sumamente atípico, ¿ya? Y ciertamente, así como hoy día también este suceso de la resurrección es seriamente cuestionado y aún muchas veces motivo también de burla, déjeme decirle que no es el primero que hace estos cuestionamientos. Ciertamente, Pablo nuevamente al escribir esta carta, uno de los motivos era que, claro, los hermanos de Corintio y cierto grupo dentro de la misma congregación de creyentes tenían sus dudas en cuanto a esto, en cuanto a este suceso. O sea, no había sucedido, po. Y Pablo, ¿en qué se aferra? Primero la tradición, ¿ya? En la tradición, en aquella tradición oral que venían contando los testigos oculares de este suceso. Y Pablo le vuelve a insistir a los corintios y mire, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. A mí mismo también me lo enseñaron y me lo dijeron porque yo no estuve en ese momento histórico, ya de la resurrección. Y aquí comienza esta famosa declaración y que le da fundamento al cristianismo también. Y Pablo más adelante dice que sin resurrección van a la predicación. No, 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 no. Por todo lo que conlleva, nosotros veníamos hablando del suceso en sí, el suceso de la crucifixión, ¿ya? Pero no termina ahí, sino que termina con la resurrección de Jesús desde un punto de vista teológico como la aprobación de Dios en cuanto a un sacrificio perfecto. ¿Ya? Y Pablo, así como muchas generaciones cuestionan este suceso, el Corintio no era exento a estos cuestionamientos y dice, mire, yo primeramente le enseñé lo que asimismo recibí y ¿qué recibió? Que Cristo, dice que Cristo murió por nuestros pecados. No es que Cristo haya sido pecador, dice Pablo, sino que Él murió por nuestros pecados. Y, y Pablo usa dos argumentos, ¿ya? Uno que es la tradición oral que él recibió de los testigos oculares, que a continuación él nombra a los apóstoles, nombra a una serie de testigos que presenciaron este suceso histórico y aún él se coloca al final en este mismo capítulo, que le invitamos a que usted lo quiera leer posteriormente, que este mismo capítulo él coloca una serie mire, coloca a los apóstoles, coloca cerca de 500 testigos y aún él dice, a mí también se me apareció Jesús posterior al suceso de su crucifixión. Y claro, y en qué sentido Pablo es su primer argumento, pero también dice su segundo argumento conforme a la Escritura. Es por eso que nosotros este programa lo iniciamos en un momento yéndonos mucho más atrás del suceso histórico en sí. O sea, el hermano databa esta profecía con bastante anterioridad al suceso histórico. Y Pablo hace lo mismo, pero claro, Pablo, nosotros citamos un solo texto del Antiguo Testamento. Pablo acá va mucho más allá, dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, conforme lo que sí estaba ya antedicho por los profetas y aún desde el Génesis mismo. Y no solamente eso, que murió por nuestro pecado conforme a la Escritura, sino que también dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a la Escritura. Y claro, y ahí comienza su segundo argumento, que es los testigos presenciales de este suceso y este fenómeno único, el fenómeno de la resurrección de Jesús, en el sentido como argumentando el tema escritural y argumentando también como un suceso histórico, porque dice, claro, le da un sentido teológico que murió por nuestros pecados, pero también, hermano Felipe, le da un sentido histórico porque dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, también conforme a la escritura, y a continuación viene todo lo que él data como los testigos oculares o aquellos que vieron al Señor Jesús en un estado posterior y en un estado resucitado. ¿Por qué? Porque es importante y nosotros como seguidores de Jesús también creemos en la resurrección porque Pablo igual dice en su argumento que sin resurrección
prácticamente sería vana nuestra predicación, no tendría sentido, no tendría sentido en sí el sacrificio, hermano Felipe, el sacrificio de Cristo en la cruz, si no hubiera sido aprobado porque más adelante él dice que Dios lo resucitó como aprobación, como sacrificio perfecto en cuanto a la remisión de pecado, hermano Felipe. Gracias, hermano Daniel. Eh, sí, justamente quedamos en la importancia de tener claro esta verdad increíble que para muchos puede ser imposible, pero que ocurrió. Y como ya vimos que parte de toda esta gran historia de redención ya había sido profetizada, eh, usted que está viendo el programa o que no conoce más de las escrituras, pudiera pensar, entonces, esta misión de redención por parte de Jesús, considerando que Él es Dios, Él ya la conocía. Y sí, y de hecho el mismo Jesús se refiere a lo que iba a pasar después, cuando Él de muchas formas en los cuatro evangelios, en varias oportunidades, le comenta a los discípulos o a los que lo seguían lo que iba a pasar eh, con su muerte, con su resurrección. Y como ejemplo, podemos referirnos al Evangelio de Juan, en el capítulo 12, cuando Jesús anuncia su muerte. Es más largo el texto, pero él dice eh, en el versículo 32, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo, hablando sobre lo que iba a ser su sufrimiento, su muerte, su resurrección posterior. Y anteriormente, en el versículo 23 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, hablando sobre sí mismo. Entonces él ya tenía claro y sabía cuál era su misión en este mundo, conforme a la voluntad de Dios Padre, ¿cierto? Eso es lo principal. Aparte de cierto de todos los milagros que hizo en la tierra mientras estuvo en su misión, las cosas que dijo, los registros de sus milagros, todo eso era para que las personas en ese tiempo pudieran reconocer en él al Hijo de Dios, a este siervo profetizado, y también cómo a través de su sufrimiento, de su muerte y de su resurrección, él mismo cumpliría con las escrituras que muchas de las personas judías en este contexto ya conocían, porque recordemos que cuando en el Nuevo Testamento los apóstoles, Pablo, habla sobre las escrituras, se refiere a las escrituras que ellos ya tenían en ese tiempo, el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos. Porque para nosotros cuando hablábamos de escrituras, contamos todo, porque actualmente tenemos los libros del Antiguo Testamento, pero también los evangelios, las cartas de Pablo, las otras cartas, el Apocalipsis, pero esos eran textos que en ese momento no los tenían porque iban a ser escritos después, sino que sus escrituras todas eran estas escrituras del Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta los profetas, y eran igual más conocidas por ellos. Y a ellos le iba a dar, obviamente, más sentido que nosotros que no tenemos ese contexto cultural, pero leyendo el Antiguo Testamento en conjunto con lo que se habla en el Nuevo Testamento, que es contemporáneo de los apóstoles, ve- vemos cómo se van conectando y cómo todo va, esta gran historia de redención que se narra desde el principio, en el Génesis hasta el Apocalipsis, comienza a tomar forma y nos acerca un poco más a darnos cuenta de que estamos inmersos en este gran proyecto
esta gran obra, esta gran misión de Dios para acercarnos a Él mismo. Y es algo muy complejo, pero a la vez se puede resumir en esto que hemos estado leyendo, para que pueda ver, para que pueda comprobar también en la Biblia, en los libros de la Biblia, que todo esto está escrito. Eh, Ahora, hay algo que también nos llama la atención, y es que esto nosotros lo creemos por fe, porque es algo que ya ocurrió en el pasado, y es algo de lo que, si no tenemos la Biblia, no tendríamos evidencia dura, y algo de que muchas personas necesitan, ¿cierto?, para creer, pero también hubieron personas en el Antiguo Testamento que vivieron antes quizás de que venga Jesús, que se valían solamente de las profecías, y su fe se sentaba no en algo que nosotros tenemos como pasado, sino en algo futuro. Ellos debían creer que Dios iba a cumplir esa profecía en el futuro, y a través de esa fe, ellos creyeron. Y es algo que también se habla en la carta de los Hebreos cuando habla sobre la fe, y de los patriarcas y de muchos personajes de la Escritura. Nosotros actualmente estamos del otro lado de la moneda. Nosotros tenemos fe sobre algo que ya ocurrió, algo que ya pasó, que es que estas profecías ya se cumplieron en Jesús. Entonces, nuestra fe es hacia atrás. Y algo que recalca mucho Jesús y posteriormente los apóstoles es que nosotros debemos tener esta fe. Y algo que muchas personas quieren hoy son pruebas, pruebas de que esto es real. Y nos hace recuerdo de uno de los episodios eh, en la resurrección, ¿cierto? De las dudas que tenía uno de los apóstoles, que se encuentra en Juan 20. Es uno de los últimos capítulos de este evangelio, del evangelio de Juan, que es sobre la incredulidad de Tomás. Y en el versículo 24 dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto ya es en la resurrección, y él se había presentado a varios apóstoles, a varios discípulos, a varias personas. Pero él no estaba. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Y luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, este es un llamado a que nosotros actualmente, incluso aunque no tuviéramos pruebas de nada, igual es un llamado a creer. Creamos en, en que Jesús, Dios, vino a esta tierra para poder librarnos de el pecado, de este sufrimiento, de lo que nos ata, de esta libertad que no podemos tener sin Dios. Y Él nos ofrece esta dádiva. Es un llamado para tener fe, a no ser incrédulos. Y algo que actualmente es como al revés con esto de la ciencia, ¿cierto? De hecho, eh, es como un insulto decir crédulos, ¿cierto? Como alguien que cree las cosas solo porque se las dicen. Quisiera referirse un poco a algo de esto, hermano Daniel, porque es algo que llama la atención, como este cambio de mentalidad. Sí, sí, porque tiene que ver, bien, bien dice usted, claro, nosotros como un acto de fe miramos hacia el pasado. Los profetas y quienes
vivieron bajo el Antiguo Testamento miraban con un acto de fe hacia el presente. Y claro, las dudas no solamente están en la iglesia de Corintios, sino que también en sus propios discípulos. O sea, eso también habla de una fe que también razona, po. Y ahí la palabra clave tiene que ver con la fe y Pablo, en cierto sentido dice, mira, la fe viene por el oír. Es increíble, no viene por el ver. A Jesús varias veces le pidieron señal en cuanto a lo que él proponía como Mesías, y Jesús siempre rehusó como a querer demostrar, ¿ya? A través de lo visible. Porque el acto de fe tiene que, claro, es un acto que también razona, pero es un acto de fe que viene por el oír, ¿ya? No viene por el ver. La fe viene por el oír, y Pablo dice y lo complementa, y el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Mire, estos cuestionamientos, y eso es lo relevante de la escritura en sí, sobre todo en los Nuevos Testamentos. No se busca idealizar a la figura de Jesús, ni mucho menos a sus discípulos, sino que ellos también en cierto sentido cuestionan o dudan en cuanto a estos sucesos. O sea, eh, sabiendo que las mujeres en el siglo primero no servían como testigos, a Dios se le place que sean las mujeres las primeras testigos del anuncio de la resurrección de Jesús. Fue a ellas que se le apareció. Claro, nosotros vemos que Pedro, cuando va y se le anuncia de que Jesús había Pedro no cree. Pedro tiene que ir al sepulcro y encontrar la tumba vacía y las sábanas envueltas de Jesús. O sea, eh, mire que esto de no creer no es algo nuevo, ¿ya? O sea, es un tema que siempre se ha discutido, y aquí es una fe, hermano Felipe, una fe que razona, ¿ya? Que no se basa en supuestos tampoco, porque lo que también hemos venido sugiriendo, y Pablo también lo sugiere, y el último texto que vamos a alcanzar a tocar también hablan de un suceso histórico, en un momento histórico concreto, ya en cuanto a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, ¿ya? Y es lo que también le ha sentido a nuestra fe, ¿ya? Una fe, claro, como dice usted, hermano Felipe, una fe que, claro, es difícil hoy día, bajo el método científico de meterlo en un microscopio y comprobarlo y repetirla, y repetir el ejercicio. Ciertamente no se puede hacer, pero la fe tiene que ver con el oír. ¿Y qué cosa el oír? Este mensaje que nos lleva a reflexionar en torno al propósito de Dios de quererse reconciliar con nosotros a través de la obra redentora de Jesús, y como aprobación su resurrección. O sea, y eso es importante en todo este ciclo completo en cuanto a la vida, ministerio, muerte y sobre todo resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hermano Felipe. Amén. Gracias, hermano Daniel. Así que ya tenemos una idea de cómo fue y por qué se dio este acto. ¿Por qué tuvo que venir Dios? ¿Cierto? ¿Por qué tuvo que venir Jesús a este mundo? Alguien perfecto, alguien que igual sufrió como nosotros y se vio, ¿cierto?, enfrentado a las tentaciones como nosotros todos los días, con la diferencia de que él no cedió a ninguna tentación, no pecó. Aún así, tuvo que sufrir eh, el castigo por el pecado, y no por el suyo, sino por el pecado de cada uno de nosotros, de cada persona que ha vivido en este planeta, desde Adán hasta los seres humanos que viven actualmente, considerando que todos han pecado, y nos da también una imagen de el poder eh, que tenía la sangre, ¿cierto?, de Jesús, o el valor de él, porque uno pudiera pensar que tendría que ser un sacrificio para cada persona, pero el sacrificio de él basta para toda la humanidad. Y de esa forma nos podemos librar
de ese, entre comillas, destino, ¿cierto? De pagar con la muerte eterna por nuestro error. Es la forma de, que muestra la forma máxima de amor que tiene Dios para nosotros, que aún fallándole a Él, desobedeciendo, con su amor, Él quiere que nosotros podamos estar a su lado, siendo necesario, sí, el sacrificio por su parte, ya que nosotros no lo podemos hacer. Y ahora, quizás usted, persona que esté escuchando este programa, si ya ha escuchado esto y tiene esto ya revelado gracias al Espíritu Santo en su corazón y en su mente, y sigue a Cristo, es algo que sin duda nos da a todos gran alegría. Se goza el cielo cuando una persona se da cuenta de su naturaleza y opta por creer, ¿cierto? El acto de tener fe en el sacrificio de Jesús, pero pueden haber personas que aún no lo hacen y han escuchado este mensaje. Entonces le hacemos un llamado primeramente, y es lo principal, ¿cierto?, de todo este programa, de que puedan creer, de que puedan escuchar este mensaje maravilloso de el acto de amor de Dios para con usted. Y quizás usted se pregunta o se cuestiona diciendo que aún no está preparada para recibir. Y algo que muchas veces escuchamos, que las personas como que buscan estar bien para poder aceptar este regalo de Dios, como que piensan que uno debe estar preparado o estar, entre comillas, bien con Dios para acercarse a Él. Pero ese no es el mensaje de Dios, porque Dios, conociéndonos, nos llama como estamos, conociendo cada una de nuestras yayitas, como se podría decir coloquialmente, con nuestra mente, lo que hemos hecho en el pasado, lo que quizás hemos hecho recientemente, con nuestros errores, con nuestras fallas. De esa forma Él se acerca a nosotros y se acerca a usted, porque la perfección no viene antes del acercamiento a Dios, sino que viene después. Y eso es algo que también tocamos ahora, y es que este acto de redención no se le da a personas buenas ni perfectas, que muchas veces la gente piensa que uno por creer o seguir a Cristo se cree perfecto, pero eso es una idea equivocada. Nosotros todos, eh, creyentes y seguidores de Cristo, sabemos que nuestra vida es muy distante a ser perfecta. Nosotros cometemos errores y nosotros no nos creemos buenos ni perfectos, sino que a través de Jesús nosotros, de alguna forma, cada día queremos ser un poco más buenos, pero eso es por algo no de nosotros, sino es Dios actuando en la vida de las personas y lo puede hacer en su vida también. Y con esa un poco introducción, mensaje, es como una mezcla entre mensaje final e introducción a otro tema, es que lo vemos en las Escrituras. Y en Primera de Pedro, una de las últimas cartas que encontramos en el Nuevo Testamento, en el versículo, no, en el capítulo 2 versículo 24, refiriéndose a Jesús, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, haciendo énfasis, cierto, sobre su crucifixión, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Mi hermano Daniel quisiera hablar de este pasaje. Sí, hermano, por el escasos minutos que nos quedan, me gustaría poderme explayar un poquito más, pero ciertamente Pedro acá sintetiza esta nueva forma de vivir. Ciertamente en el contexto que está escribiendo, está aconsejando a aquellos cristianos que están sirviendo como esclavos, ¿ya? Llevando su vida, claro, comparándola también con el sufrimiento de Cristo, pero a diferencia de que Pedro también aquí usa a Isaías para enfatizar en cuanto a las escrituras y el valor y el valor en cuanto al amor de Dios, porque dice que él mismo, o sea, él mismo llevó nuestros.
o sea, nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero de la cruz. ¿Con qué propósito? Dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia y por cuya herida nosotros fuimos sanados. O sea, el beneficio del amor de Cristo, el beneficio del amor de Dios, o sea, es completamente beneficioso para la humanidad. O sea, en medio del dolor, en medio de la desesperanza, en medio de las necesidades y en medio de los flagelos de la vida, es consecuencia del pecado, la esperanza está puesta en aquel sacrificio hecho en el madero de la cruz, dice Pedro, como justicia de Dios también, pero como beneficiarios directamente a toda la humanidad y quienes en un acto de fe puedan recibirlo. Y con esto ya voy culminando mi participación, hermano Felipe. Se nos hizo bastante corto el tiempo, Sí, pero volver a insistir en en este regalo en medio de tantas necesidades que son visibles y que no podemos ocultar. Jesús y el Evangelio es una buena noticia, es una esperanza alentadora en cuanto a que podemos hoy poder empezar a gozar de esta primicia en cierto sentido de lo que significa ser hijos de Dios y haber aceptado y haber reconocido por la fe. No estuvimos en ese momento histórico, por sí por la fe creemos que así sucedió como obra redentora y da testimonio de la resurrección de Jesús. Será hasta una próxima ocasión y muchas gracias, hermano Felipe. Bendiciones. gracias hermano Daniel. Bendiciones.